Padre Dios, venimos ante ti, Señor, y te pedimos sabiduría espiritual, entendimiento, Señor Dios, en esta área en la que vamos a trabajar, Dios Padre. Enséñanos lo que es la vergüenza, lo que le hace a nuestras vidas, cómo sabotea la verdad de que nos creaste para ser, Padre. Te entregamos este tiempo a ti, te pedimos que guíes y dirijas cada uno de nuestros corazones de acuerdo a nuestras necesidades y tu perfecta voluntad para cada una de nosotros, Señor Dios. Te entregamos este tiempo, te damos toda la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver la vergüenza en el capítulo 7. Realmente no puedo expresar la importancia de entender qué es la vergüenza, cómo aparece en tu vida y cómo puedes deshacerte de ella. Todo lo que hicimos en este sistema de inventario fue identificar los diferentes problemas y los diferentes conflictos y los diferentes retos que hemos tenido en nuestras vidas de diferentes maneras. Aunque son problemas de pecado, no es el pecado en sí lo que sabotea nuestras vidas. Es la vergüenza que está atada a ese pecado que es lo devastador. La vergüenza, vamos a aprender a hacer muchas cosas desagradables y realmente contamina nuestra alma. Podríamos llamarle el cáncer de nuestra alma. Y una cosa que debemos tener en mente es que cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, cuando eligieron creer una mentira sobre la verdad de Dios, fueron inmediatamente desconectados de Dios y su reacción inmediata fue correr y esconderse. Y Dios ya sabía exactamente lo que había pasado en el jardín. Él entendió lo que estaba pasando en esa situación y aún así ellos se escondieron. Esa fue la reacción que la vergüenza causó dentro de sus corazones. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando tenemos vergüenza o residuos en nuestra vida que están atados a cuestiones de pecado, y como vamos a aprender hoy, no solo tiene que ser nuestro pecado, ni siquiera tiene que ser pecado, pero nos hemos apegado a una mentira y hemos creído que las mentiras son verdad. El residuo de la vergüenza está unido a eso y por naturaleza nos hará querer escondernos. Y en la codependencia tal vez no nos escondamos en las drogas o el alcohol o el aislamiento, aunque ciertamente podemos hacerlo. Llevamos un programa de drogas y alcohol aquí. Hay una cantidad asombrosa de personas que realmente son más codependientes y eventualmente aprenden a usar drogas y alcohol para lidiar con su raíz de codependencia. Y eso ciertamente puede pasar. Pero esto es lo que es más típico del codependiente, dependiendo de dónde estás en este camino. Puede o no relacionarse contigo. Típicamente cubrimos con nuestros buenos comportamientos. Entonces esa raíz de vergüenza nos hace escondernos. ¿Y cómo nos escondemos? Nos escondemos dentro de nosotros mismos, poniendo esta imagen exterior y enfocándonos en la actividad exterior y haciendo lo que podamos para convencer a la gente que este asco que sentimos no existe. Y lo que Dios quiere hacer en este proceso es tratar con la raíz de eso. Él quiere deshacerse de la vergüenza y básicamente pavimentar el camino para que aprendamos a vivir libres de eso y libres de todo lo asociado con eso. Ahora, eso parece una verdad básicamente del cristianismo. Parece algo que deberíamos poder recibir y en lo que deberíamos poder caminar y que deberíamos ser parte del territorio de ser un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué podemos permanecer tan atados por la vergüenza a pesar de que somos cristianos y se nos ha dado este acceso a la libertad? Como se nos enseñó una y otra vez. Y podemos escuchar ese mensaje una y otra vez, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene atrapadas en la vergüenza? Bueno, en realidad hay dos sistemas que interactúan en este mundo y lo hemos presentado en el capítulo 3 y sigo hablando de ello a lo largo de este taller. Pero en sí respondemos en la vida a la realidad de lo que es el quebrantamiento, lo que es el quebrantamiento de otras personas, lo que son las normas a nuestro alrededor, el pecado que hemos cometido, la culpa que sentimos, el pecado que otras personas han cometido contra nosotros, simplemente el daño que se extiende a nuestra vida. O vivimos y pensamos y nos comportamos bajo la realidad de eso, o vivimos bajo la realidad de la gracia y la redención. ¿Y qué es eso? Vivir bajo la realidad de la gracia y la redención significa que todas
esas cuestiones de las que acabo de hablar, no estar a la altura, mi pecado, el pecado de otras personas, todas esas cosas que me habían hecho sentir contaminada en algún momento de mi vida, me habían hecho sentir que no era digna, me habían hecho sentir que no era lo suficiente buena. Todo eso, cuando se pone bajo el sistema de la gracia y la redención de Dios, básicamente se lava. Pero no es solo un lavado físico, no sería inclusive físico, sino un lavado espiritual, y somos liberadas en ese momento. Es nuestra mente la que tiene que ser liberada, y es realmente importante entender eso, que la renovación de la mente significa que voy a tomar la mente de Cristo y entonces voy a filtrarme a mí misma y mi vida, a mis circunstancias y las cosas que he hecho y las cosas que la gente me ha hecho a través de la realidad de la redención de Dios. Si algunas de ustedes están aquí diciendo, ¿cómo hago eso? ¿Y por qué no lo he estado haciendo? Si conozco la verdad, ¿por qué no me ha liberado? Porque nos quedamos atrapados en mentalidades profundamente arraigadas. De hecho, la codependencia es una mentalidad. Es en general una mentalidad que se opone a la verdad de cómo fuimos diseñados como creación de Dios. Y entonces lo que necesitamos entender es que todo lo que realmente estamos haciendo es aislar las cosas en nuestra vida que no han sido puestas bajo el remedio de la gracia, porque hemos estado creyendo la mentira de lo que era la negatividad de esa situación. Y Dios simplemente está haciendo una gran transferencia en nuestra vida, pero no podemos hacerlo de una manera general. Cuando somos salvos, cuando hacemos esa primera confesión de fe como cristianos, es como una cosa de suma global y pensamos, bueno, estamos redimidos, aquí voy, todo va a estar bien. Pero todas las cosas en nuestro interior, todo el daño todavía está unido a nuestra mentalidad, y hacer que nuestras mentes cambien es un recorrido bastante diferente, especialmente cuando tenemos un montón de quebrantos en nuestro interior adheridos a nosotros. Así que lo que este proceso hace más que cualquier otra cosa es revelar. Y debes tratarlo como un proceso de diagnóstico, como si fueras a ver a un cirujano. Y puede que te haya dicho esto antes, doy esta clase varias veces, así que a veces no puedo recordar si he usado estos ejemplos antes. Pero si fueras a ver a un cirujano porque te diagnosticaron cáncer, el objetivo de esa cirugía sería que el cáncer fuera extirpado quirúrgicamente para poder preservar tu vida. Ese es un principio físico básico y lo entendemos, que el cáncer es el enemigo y que sabotea la vida y de hecho puede llevar a la muerte. Y entendemos esa parte, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que entender es que el proceso de diagnóstico, ahí es donde Dios quiere revelar cómo es eso. Y en el proceso de revelación podemos cansarnos y decir, ¿por qué necesito hacer eso? ¿Por qué necesito mirar esas cosas? No quiero verlas, no quiero enfrentarlas. Y cuando la vergüenza existe en nuestra vida y todavía nos retiene, queremos escondernos de ella. Nuestra reacción natural es permanecer en la negación de alguna manera, figura y forma, como hablamos en el último capítulo. Esa es nuestra reacción natural y por eso se necesita mucho valor para ir al gran médico y decirle, adelante, diagnostícame. Y en el sentido físico, si fueras una de esas personas que se niegan a ir al médico aunque tuvieras todos los síntomas que indican que tienes una enfermedad, si no fueras al médico, si no dejaras que el médico te diagnosticara y te diera el remedio, la receta para superar esa enfermedad, ¿qué pasaría? Permanecerías en esa enfermedad. Esa enfermedad podría enfermarte más y más con el tiempo podría matarte, y no quiero asustarte al decirte eso, pero entiende que tu alma no es diferente, que hay un remedio real que Dios tiene para ti. Ese remedio que a veces sabemos, pero no sabemos. Y eso es lo que Él busca. Eso es lo que busca en este proceso. ¿De acuerdo? Y lo digo para enfatizar la importancia de hacer inventarios. Si quieres escaparte, recuerda que escondiéndote, sin lidiar con eso, es donde el enemigo quiere mantenerte, porque una de las primeras cosas que hay que entender acerca de la vergüenza es que la vergüenza existe en algo que la Biblia llama obscuridad.
¿Y qué significa oscuridad? Oscuridad significa que está escondido y no podemos verlo. ¿Y qué era la negación? La negación era mantener las cosas ocultas. Y la oscuridad no tiene que ser maliciosa o malvada, ciertamente puede serlo, pero mucha de la oscuridad que tenemos en la codependencia no son esos profundos actos de inmoralidad. Es solo esa incapacidad general de ver lo que realmente está pasando dentro de nuestros corazones. Y por eso es importante que estemos dispuestos a exponer esto, porque ¿qué pasa cuando lo exponemos? Lo sacamos a la luz. Una vez que está en la luz, entonces Dios puede tratar con ello. Así que por mucho que quiero hablar de la vergüenza, quiero continuar animándote mientras estás haciendo esto. Si eres como yo, no solo quieres que te digan que hagas, sino que quieres entender por qué lo estás haciendo. La vergüenza es básicamente la sensación de que no hemos dado en el blanco, de que hemos fracasado, de que no estamos a la altura, de que no somos lo bastante buenas. Ese es el lenguaje básico de la vergüenza. Si estaba aquí abajo, ¿de acuerdo? También solemos sentirnos sucias, como si anduviéramos por la vida diciendo algo anda mal conmigo. Esa era una frase común que solía tener en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué me pasa? No soy normal, algo no va bien conmigo. No sé si alguien se puede identificar. Y mira, el lenguaje de la vergüenza es el lenguaje de Satanás. Y quiero que entiendas, así es como él opera. Él opera recordándonos lo que no somos. Él trata de convencernos de ser algo que somos basados en una mentira, no en la verdad de lo que Dios dice que somos. Y así él usa el mecanismo de la vergüenza para acusar, atormentar, causar desesperación, desesperanza, para mantenernos encadenados del regalo de la redención que Dios ya compró. Dios ya compró nuestra libertad. El hecho de que no caminemos en ella es porque todavía estamos bajo la influencia del lenguaje que Satanás está tratando de alimentarnos. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver brevemente las tres áreas principales que fueron cubiertas en este capítulo acerca de la vergüenza y ver de dónde vienen. Y la razón por la que queremos hacer esto es que realmente queremos establecer el remedio en los próximos 2 capítulos, ¿de acuerdo? Lo primero, y vamos a hablar de esto un poco más en detalle en este capítulo. Los 2 siguientes serán tratados en los capítulos 8 y 9, así que solo quiero que entiendas que algunas de las cosas que estamos cubriendo hoy es una introducción. Si te sientes como, wow, no sé si puedo entender todo esto, vamos a continuar, así que no te abrumes, ¿de acuerdo? El primer lugar de donde viene la vergüenza es algo que ya he mencionado. La vergüenza viene de la sensación de no sentirte a la altura de un estándar. Ahora, lo que es muy, muy importante de entender es que el mundo entero funciona con un estándar. Cada lugar que visitas tiene un estándar. Nuestra nación tiene un estándar, nuestra cultura, tu casa tiene un estándar, tus escuelas, tu iglesia, la tienda de comestibles en la que compras tiene un estándar. Hay un estándar en todas las facetas de nuestra vida que dice así es como algo debe ser. Ahora, los estándares son buenos desde el punto de vista de que necesitamos la estructura y organización. Necesitamos saber cómo hacer diferentes cosas y que es apropiado y ese es un límite y está bien. Pero ¿qué pasa cuando esos estándares se basan en cosas que se oponen a la verdad de Dios? ¿Qué pasa si esos estándares no son realistas porque nos lo imponen personas que no son sanas, personas que no tienen ninguna gracia operando en sus vidas, por lo tanto están en esclavitud, su mente está en esclavitud? Y así las cosas que nos dicen que debemos hacer, que deberíamos hacer o que no estamos haciendo, son cosas que no podríamos alcanzar inclusive a través de nuestros mejores esfuerzos. Ahí es donde nos metemos en problemas. Y mira, con el tiempo lo que pasa es que empezamos a imponernos muchas autoexpectativas. Y ves la mentalidad de un codependiente es que tengo este estándar muy alto en mí mismo y llevo el peso y usualmente llevo el peso en mi familia. Necesito hacer lo que no se puede hacer en este sistema familiar. Así que podemos tener algunos de estos estándares impuestos en nosotros, pero normalmente desarrollamos autoexpectativas muy defectuosas y tenemos una inmensa presión que ponemos en nuestras vidas que no está basada en lo que Dios quiere. Y cuando vivimos
de acuerdo a estándares. Estamos caminando con un estilo de vida donde somos demasiado buenos para Dios, para nosotros mismos y para otras personas, o no somos lo suficiente para Dios, nosotros mismos, otras personas. Y esa es una de las principales definiciones de lo que es la vergüenza. Y entonces estamos caminando con un sentido de indignidad, de ineptitud, y estamos tratando de deshacernos de él y no podemos. Y esos estándares nunca son realmente alcanzables porque no están basados en la verdad, se basan en una mentira. Por lo tanto, no pueden desaparecer hasta que sean expuestos y sean llevados a la verdad. Por eso el codependiente puede ser extremadamente crítico. Sé que no es algo agradable de entender, pero el espíritu crítico ocurre porque aprendemos por naturaleza, por omisión, a juzgar según un estándar. Y así tenemos estándares impuestos sobre nosotros. Tratamos de vivir de esa manera y ahora quiero que vivas bajo mis estándares que te voy a imponer en una situación dada. Y sé que eso suena feo, pero no tienes que pensar que eso te está volviendo feo. Eso es vergüenza. Y la vergüenza es fea. Y por eso queremos eliminarla de nuestras vidas. Por eso queremos eliminar la raíz que la provoca. A veces incluso nos juntamos con gente intencionalmente que no está sana. Si somos realmente inseguros, si tenemos ese sistema estándar en nuestra vida, buscaremos personas que sean menos que nosotros para poder sentirnos mejor en esa situación. Y sé que eso es realmente disfuncional, no tienes que admitirlo. Yo lo admito. Hice mucho de eso, especialmente cuando era adolescente y fuimos más influenciados en nuestra adolescencia, en nuestra juventud de esa manera, solo por la naturaleza de nuestra edad. Pero eso establece el curso para una concepción muy disfuncional de lo que nuestro propósito, nuestra identidad y lo que nuestra definición va a ser en cada rol en nuestras relaciones. ¿Cuál es el remedio? Y esto es algo que vamos a seguir abordando, pero solo quiero que entiendas cuál es el estándar en nuestra vida como hijos de Dios si escogemos caminar bajo Él. Es un estándar de gracia. La gracia es tan poderosa y lo consume todo. Y me gustaría decir que puede ser casi ofensiva. La gracia es tan asombrosa que puede ser ofensiva para algunas personas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a este mundo, cuando entró en la realidad quebrantada de la humanidad, no vino con un montón de estándares. ¿Te imaginas que dejar el cielo para venir a la tierra a decirnos todas las cosas que estamos haciendo mal? Bueno, no estás haciendo esto bien, ni esto, ni esto, ni esto. Quería que esto se diera así en tu vida y que aquello se diera así en tu vida y realmente estás fallando. La misión de Jesucristo no era venir a imponernos un estándar. Era venir y liberarnos de vivir por normas, lo que en el Antiguo Testamento también se llamaría vivir por la ley. Y lo que hizo fue convertirse en la norma perfecta para nosotros. Y en esa única transacción, lo que hizo fue introducirnos en el pacto de gracia. Y ese es el pacto en el que estamos viviendo ahora. En esta generación estamos viviendo bajo el pacto de gracia. Y la gracia es básicamente la suficiencia de Jesús. La gracia se acerca de todo lo que está roto, todo lo que tiene una raíz de pecado, todo lo que tiene una raíz de vergüenza, todo lo que hace que yo no sea lo suficientemente bueno. Todo. Que cuando Jesús vino a este mundo dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer la transacción perfecta. La transacción sacrificial espiritual perfecta que va a tratar con cada lugar roto e inadecuado en tu vida. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se aplica eso a nuestra situación? ¿Cómo se aplica? Es una mentalidad que tiene que ser transferida si vamos a ser liberados. Y entonces lo que Dios está presentando en nuestra vida y esperamos que a través de este proceso, y solo Él puede hacerlo, yo puedo enseñarlo, pero son tú y Él dialogando juntos diariamente, donde estos cambios realmente van a llevarse a cabo. Es que Él quiere enseñarte el diálogo de la gracia. Y mira, cómo suena la gracia es muy diferente a cómo suena la vergüenza. Y en algún momento vamos a tener que aprender a reconocer la diferencia. La gracia dice, ¿sabes qué? Yo sé que no puedes, pero sabes que yo tengo las herramientas para arreglarlo.
Sé que estás sufriendo porque esa persona te ha defraudado y esta persona te ha traicionado, pero ¿sabes qué? Mi amor por ti lo cubre todo. Y puede ir a ese lugar en tu corazón que se siente roto o inválido. Y puedo derramarme justo en ese lugar y puedo ser suficiente para ti. Y la gracia dice, ¿sabes qué? No estoy buscando que actúes para mí. Eso es realmente ofensivo cuando piensas que puedes ganar y puedes cubrir los lugares rotos de tu vida tratando de hacerlo por mí. Yo me entregué para hacer todo suficiente para ti y no te costó nada. ¿Por qué? Porque me costó a mí. ¿Por qué haría eso por ti? Ese es Jesús hablando, porque te amo. Porque te amo. Porque hoy tenemos una relación que está disponible basada en el amor, no en el desempeño, no en el esfuerzo. Y les diré lo que dice la palabra de Dios. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Uno de los grandes trofeos de nuestro caminar hacia la auténtica solución y la auténtica verdad es llegar a la conclusión de que no tengo que pasar ni un solo día más de mi vida pensando que no soy suficiente. Tengo que estar dispuesto a empezar a filtrar mi vida a través de cómo Jesús me ve, lo que Él dice de mí, lo que Él proporciona en esta situación, en lugar de lo que se está hablando por aquí, lo que se está gritando en mi cabeza, aunque haya una parte de mí que no quiera creerlo, hay una parte de mí que sí lo cree. Cuando podemos aprender a estar bajo el poder de la gracia, erradicará todos esos mensajes tóxicos que trajo la vergüenza. Y superar eso es lo que estamos tratando de hacer. Superar eso a veces es una batalla diaria. Y entiende que mientras vivas, típicamente has sido criado por un sistema entero que ha sido basado en el lenguaje de la vergüenza. Y estás acostumbrada a interactuar de esa manera, hablar de esa manera, responder de esa manera. Y Dios literalmente va a tener que recablear tu mente para que tengas la mente de Cristo, para que empieces a pensar en el lenguaje de la gracia, ¿de acuerdo? La otra manera en que la vergüenza puede estar en nosotros es que no sabemos cómo lidiar con las realidades de algunas de las cosas que hemos hecho mal y algunas de las fallas, los errores y los pecados que hemos cometido. Y algunas de las cosas pueden ser malas. Y como codependientes a veces no pensamos que tal vez tenemos cosas malas en nuestra vida. Cuando estás trabajando en el lado de la adicción de nuestro programa, ves algunas cosas o comportamientos malos. No significa que la persona sea mala, sino el comportamiento es malo. Y entonces lo que pasa cuando no usamos el recurso de la gracia para lidiar con nuestro pecado es que nos cargamos de culpa y luego con la vergüenza de la que hemos hablado y con la condenación, y el enemigo quiere que nos quedemos ahí. A pesar de que tenemos acceso a la cruz, Él quiere que vivamos de tal manera que andemos diciendo, no merezco ser perdonado, nunca podré ser perdonado, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente buena. No voy a pasar mucho tiempo en eso porque lo vamos a tratar con mucho detalle en la próxima clase. Y cuando leas el capítulo 8 vas a ser presentado a todo un proceso para lidiar con eso si es que existe en tu vida. De hecho, en este libro hablo del lenguaje de la vergüenza versus el lenguaje de la gracia. Hay una tabla, no voy a repasarla ahora por cuestión de tiempo, pero habla de cómo suena el amor de Dios y cómo suena la vergüenza. Y lo que es importante entender en esta gráfica son las diferentes maneras en que Dios interactúa y se compromete con nosotros y los lenguajes que Él usaría versus los lenguajes que el enemigo podría estar usando para interactuar con nosotros y el lenguaje que Él usaría. Y Él está constantemente tratando de encerrarnos bajo la mentira de esos mensajes de vergüenza y mantenernos ahí. Y así es como somos mantenidos en esclavitud. La otra cosa de la que vamos a pasar tiempo en el capítulo 9 hablando es que la vergüenza entra por las violaciones que otras personas cometen contra nosotros. Y este es realmente, yo creo, uno de los temas más fundamentales, más arraigados en el corazón del codependiente, porque típicamente hemos sido el recipiente del abuso y la violación. De hecho, en este capítulo, una de las cosas que se te pidió hacer fue entender la definición del abuso y ver cómo el abuso ha jugado un papel en tu vida. Y es muy importante que puedas hacerlo, no porque queramos culpar a alguien que es abusivo en nuestra vida, sino que podamos entender cuán
perjudicial y qué tipo de daño puede entenderse en diferentes facetas de nuestra vida. Porque una de las formas en que se nos impone la vergüenza es cuando la gente nos viola. No solo ponen el pecado sobre nosotras, sino que crea el residuo de la vergüenza como resultado. Y podrías pensar en ello en el reino natural, porque estamos hablando de verdades espirituales y a veces porque no podemos verlas con nuestros ojos. Son difíciles de percibir, pero en el reino natural puedes imaginar que alguien se limpia sus manos ensangrentadas en ti. Y si alguien hizo eso, no fue porque tú te lo merecías, no fue porque tú hicieras algo para provocar ese comportamiento, sino que esa persona eligió porque lo estaba cargando y eligió ponerlo en ti. Y nos convertimos en portadores de vergüenza. La gente que tiene vergüenza, que alberga vergüenza, nosotros incluidas, terminaremos siendo propensos a hacer eso, a limpiarla sobre alguien más en diferentes niveles. Y así cuando eso es derramado sobre nosotras, no es solo que seamos violadas en ese momento, sino que eso penetra y el residuo de eso se queda en nosotras y nos sabotea. Y si físicamente estuvieras empapada con la sangre de alguien más, sé que es una idea realmente horripilante, pero solo quiero que entiendas el principio espiritual detrás de eso. Eso sería asqueroso. ¿Y qué querrías hacer? ¿Qué querrías hacer si tuvieras eso encima? ¿Querrías eliminarlo? ¿Querrías deshacerte de ello? Y mira, el problema con el pecado y el residuo de vergüenza es que no tenemos los recursos para deshacernos de él. Eso nos lleva de nuevo a lo que estaba hablando al principio. Por eso nos escondemos, nos cubrimos, tratamos de encontrar algo para que se vea mejor, para que huela mejor. Me pondré perfume, haré cualquier cosa. Y tenemos que entender que al tratar esa raíz, Dios quiere liberarnos de ese residuo porque ya sabe que ese residuo no coincide con lo que somos. Él quiere eliminarlo, pero solo hay una manera de eliminar eso y es usar los procesos que Dios ha ordenado. Es usar la gracia, es usar el perdón, es usar herramientas de redención. No voy a entrar en eso ahora porque eso es un capítulo entero. Quiero que entiendas que Dios te dio una manera de deshacerte de eso. No tienes que quedarte atada a eso. Será una lucha al principio para creer que los recursos de Dios son capaces. Si los recursos de Dios no fueran capaces de vencer el pecado, entonces ¿qué clase de Salvador tenemos? ¿Qué tiene de radical la cruz? ¿Por qué alabamos a Dios los domingos? Algunos de nosotros podemos sentirnos así a veces, donde tu teología y tu realidad no se unen. Y eso es porque en realidad no nos hemos agarrado y alcanzado por fe y aferrado y dicho, sí, voy a creer eso. Y la parte de obediencia que dice voy a hacerlo, voy a usar las herramientas de redención que Dios me dio para lidiar con eso. Quiero animarte sobre algo que en este proceso no vamos a una especie de así o asá de alguna manera emocional, sentimental. Vamos a decir, los perdono, sé que no fue su intención. No vamos a hacer eso. Vamos a validar ese pecado. Vamos a tratar con la realidad de lo que hizo en nuestra vida. Básicamente vamos a maldecir ese comportamiento y puedes enojarte con el comportamiento. De hecho, puede que necesites una temporada en tu vida solo conectarte con eso y enojarte por ello y validar que no estuvo bien con Dios y no tiene que estar bien contigo. Pero Dios también quiere que perdonemos. Y mira, la mayoría de nosotros pensamos que no debemos perdonar porque esa persona no merece perdón. Bueno, nadie merece el perdón, eso es toda la premisa de la gracia, es que no se merece. Pero no es esa persona la que está siendo liberada de ese pecado. Nosotros estamos siendo liberados. Cuando aprendemos cómo usar el recurso de la gracia, cuando aprendemos cómo usar el perdón de la manera que Dios quiere que la usemos, ¿sabes lo que literalmente pasa en el mundo espiritual? Sería como si Dios tomara un gran balde y algunas toallas y viniera a tu lado y lo derramara y te lavara. Y cuando liberas a esa persona del pecado que cometió contra ti, tú a su vez eres liberada de él. Quiero que nos preparemos para tratar el tema del perdón en las próximas 2 semanas. Sé que es un principio que conocemos, pero el objetivo de ese proceso es que sea un principio que conozcamos, que experimentemos y del que participemos y que nos acerquemos cada vez más a la libertad que Dios quiso que tuviéramos. Terminemos en oración. Padre, te pedimos que nos ayudes a comprender el poder de la gracia, Señor Dios.
Padre, te pedimos que expongas como la vergüenza ha impregnado nuestras vidas y ha pronunciado mensajes sobre nosotros que se oponen a la verdad de lo que tú dijiste, Dios. Padre, prepara nuestros corazones mientras entramos en la próxima semana aprendiendo sobre el perdón, sobre el poder del perdón. Dios, prepara nuestros corazones, Señor. Y Padre, si hay alguien aquí que está luchando en este momento, Padre, solo te pido que sobrenaturalmente, Dios, pongas el fundamento de tu amor, que aun cuando ellos estén viendo estas cosas dolorosas, Dios, que tú solo ames y ames y ames a esa persona, Dios, para que ellos entiendan que todo lo que tú estás haciendo en su vida, todo lo que tú estás tratando de sacar, es como un médico tratando de sacar el cáncer de su alma. Señor Dios, gracias por ser el sanador. Gracias que eres más poderoso y que donde hubo pecado, donde hubo daño, donde hubo disfunción, esa gracia es aún más poderosa, Padre. Y por eso queremos alabarte, queremos darte las gracias y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.